Durante años, los traders de criptomonedas ganaban mucho dinero con una estrategia muy sencilla: seguir el ciclo de Bitcoin, comprar justo antes de la fecha clave y vender 18 meses después. Quienes lo hicieron se hicieron ricos, muy ricos, pero en este ciclo han ocurrido cambios profundos en la estructura del mercado. Y debido a eso, puede que ese ciclo ya no tenga relevancia. Y si esto es verdad, entonces los traders que aún confían en ese patrón podrían acabar completamente destruidos porque Bitcoin podría estar moviéndose por otras razones. En este video vamos a desmenuzar todo: cómo funcionaba el ciclo, por qué puede estar dejando de influir, y si ya no mueve el mercado, entonces tenemos que descubrir qué sí lo está moviendo hoy. Porque si sigues mirando el calendario del halving para tomar decisiones, podrías estar leyendo la señal equivocada, y eso te puede costar todo tu portafolio. Vamos desde el principio. ¿Qué es eso del halving que todos mencionan pero pocos entienden a fondo? Cada 210,000 bloques, aproximadamente cada 4 años, el código de Bitcoin activa un evento automático. La recompensa que reciben los mineros por validar transacciones se reduce a la mitad. Eso significa que la cantidad de nuevos Bitcoin que entran en circulación se corta en un 50%, de un día para otro. Cuando Bitcoin se lanzó, la recompensa era de 50 BTC por bloque. Es decir, cada vez que un minero procesaba un bloque, se llevaba 50 Bitcoins. En noviembre de 2012 llegó el primer halving. Bajó de 50 a 25 BTC por bloque. En julio de 2016, otro recorte, de 25 a 12.5 BTC. Luego en 2020 bajó de 12.5 a 6.25 BTC. Y finalmente, en abril de 2024, tras el halving más reciente, la recompensa cayó de 6.25 a 3.125 BTC por bloque. Esa reducción de oferta, con una demanda constante o creciente, provocaba un shock de escasez, que impulsaba el precio al alza. Y durante 3 ciclos eso funcionó casi como magia. Vamos a ver por qué. Veamos el gráfico. En 2012, tras el primer halving, Bitcoin pasó de 12 a 1.215 en solo 13 meses. En 2016, tras el halving, subió de 650 a casi 20.000 en menos de 17 meses. En 2020, la historia se repitió, de 8.700 a 69.000 en un periodo de 18 meses. Siempre el mismo juego: acumular antes del halving, vender 18 meses después. Era el manual sagrado de cripto. Pero nuestros análisis revelan que ese patrón está dejando de funcionar. Hoy hay cerca de 20 millones de Bitcoin ya en circulación. Como sabemos, el máximo es de 21 millones. Eso significa que queda solo 1 millón por minar, apenas un 4.5% del total. Lo que esto implica es que los incentivos que dependen del halving se están reduciendo, y por eso su impacto es cada vez menor. Veamos los números. En 2012, los mineros generaban 7.200 BTC por día, o sea, 2.6 millones por año. Con un precio de 12, eso era 32 millones al año en nuevos BTC. Y el market cap total era de 130 millones. Es decir, el nuevo supply equivalía al 25% del mercado. Gigante. En 2016, la emisión bajó a 3.600 BTC por día y el precio era 650. Eso es 850 millones por año, o 8% del market cap. En 2020, la producción era de 1.800 BTC diarios, a un precio de $8.700. Eso daba 5.7 mil millones al año. Representaba 3.6% del mercado. En 2024, tras el halving, bajamos a 900 BTC diarios, a unos $64.000. Eso es 21.000 millones por año, pero sobre una capitalización de 1.25 billones. Inflación de solo 1.67%. Y ahora, tras el halving más reciente, estamos en 450 BTC por día. Con un precio cerca de $95.000, esos son 15.6 mil millones al año. Pero comparado con un market cap de casi 2 billones, representa solo 0.83%, de un 25% a menos del 1%. Por eso, el halving ya no genera la misma reacción. El impacto es simplemente demasiado pequeño. Y esto no es todo. Si ampliamos la vista, veremos que hay cerca de 4 millones de BTC perdidos para siempre, claves olvidadas, wallets destruidos, supply que no volverá jamás. Además, tienes a gigantes como MicroStrategy y 21 Capital comprando sin parar. MicroStrategy posee más de 2.6% del total, más de 500,000 BTC.
y aún tienen miles de millones disponibles para seguir comprando. 21 Capital, con respaldo de figuras como Jack Mallers y Tether, ya arrancó con 42,000 BTC, siendo el tercer mayor holder corporativo, y sigue acumulando. Si sumas a todos los que siguen ese mismo modelo, podríamos llegar a un escenario donde el 10% o más del supply esté en manos de empresas, y eso no vuelve al mercado. El gobierno de EU tiene más de 200,000 BTC incautados, que ahora forman parte de su reserva. No se están vendiendo, y otros países están observando, aún sin actuar, pero atentos. Sumando todo, más de 6.3 millones de BTC ya están fuera del mercado. Eso es casi el 30% del total. No es solo que entre menos oferta, es que una enorme parte de la existente ya está bloqueada. Y hablando de instituciones, desde que salieron los ETF Spot de Bitcoin, han entrado miles de millones de dólares. Y esto no es especulación dejen. Es capital institucional serio. Wall Street no opera por ciclos de halving. Se mueven por tasas de interés, datos macro, rotaciones de portafolio. Para ellos, Bitcoin es un activo de riesgo. Reacciona a la Fed, a la inflación, a la economía global. Incluso se comporta como el Nasdaq. Ve el gráfico. Desde mediados de 2024, Bitcoin se mueve casi igual que el S&P 500. Eso prueba que para los grandes jugadores, Bitcoin ya no es ese activo antisistema. Es un activo más, pero uno muy valioso. Miremos a oro. Sube cuando hay guerras, tensión, inflación. Bitcoin ha subido por la llegada de los ETF, por adopción, por narrativa. Pero poco a poco, las dos historias se están juntando. Cada vez más países y empresas ven a Bitcoin como reserva de valor. La oferta se reduce y Bitcoin empieza a comportarse menos como un trade y más como oro digital. Y si piensas que Bitcoin sigue siendo pura locura, ojo con esto. Desde 2021, la volatilidad realizada ha bajado mucho. Antes se movía entre 80% y 100%. Hoy está en 55-60%, igual que empresas como Nvidia. Su beta también ha cambiado. En 2024 era de 1.5, es decir, si el S&P subía 1%, Bitcoin subía más. Ahora, ese número está bajando. Sigue siendo activo de riesgo, sí, pero empieza a tener vida propia. Eso es madurez de mercado. Entonces, si el halving ya no es lo que manda, ¿qué sí lo hace? Una palabra: liquidez. Mira el gráfico. Antes de 2024 no había relación entre Bitcoin y la liquidez global, M2, pero con los ETF eso cambió. Desde entonces, Bitcoin se mueve casi igual que la masa monetaria, con un pequeño retraso de unos 90 días, pero la correlación es real. Cuando la liquidez sube, Bitcoin sube. Cuando la liquidez se contrae, Bitcoin cae. Eso no pasaba en ciclos anteriores, pero ahora sí. Y lo bueno es que estamos entrando a un nuevo ciclo de expansión. Desde abril, la liquidez global vuelve a crecer. Antes, Bitcoin seguía un ciclo de 4 años. Hoy sigue un ciclo de liquidez. Así que, si aún estás operando como en 2017 o 2020, vas tarde. Analiza lo que acabas de ver y vas a estar por delante del 90% que sigue atado al viejo ciclo. Si este video te hizo pensar diferente, deja tu like, suscríbete. Hasta luego, trader.